Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sergio. Capítulo 36. Sosteniendo una especie de vaso de vidrio contra la luz de la luna, todo lo que Jaune pudo hacer fue suspirar ante la depravación que se había apoderado de Yarnam. Un único globo ocular inyectado en sangre le devolvía la mirada. A la luz de la luna parecía anhelar, suplicarle algo que simplemente no podía entender. Venganza por su injusto asesinato, que se le concediera misericordia, o simplemente era su mente jugando una mala pasada. El ojo que no quiere nada. El ojo buscado para todo. Sabía mejor que la mayoría cuán depravados podían ser algunos materiales rituales. Pelo, babosas, sangre ritual especialmente preparada, diferentes tipos de órganos para diferentes tipos de rituales. Incluso algo tan mundano como el moho se utilizaba en algunos rituales específicos. Al tocar su campana, Isolde lo introdujo en el sueño antes de que más sangre pudiera manchar el vaso. Al exhalar, se escapó una nube de niebla, la sangre goteó sobre las piedras debajo de él mientras viajaba por su abrigo. Su sombrero de copa ya tenía un color nuevo, más oscuro, y sus guantes, afortunadamente, estaban hechos con excelente cuero. Mientras la sangre corría por sus mejillas, prefería no tener las manos mojadas de sangre. Ya se lavaba las manos unos buenos 5 minutos de más cada vez que iba al baño. Incluso si fuera imaginario, quería mantener una línea entre Jaune el estudiante y Jaune el cazador. Aunque solo fuera por la tranquilidad que sentía al abrazar a sus amigos, no quería mancharlos con sus manos empapadas de sangre. Mientras bajaba las escaleras, una apatía familiar se apoderó de él. Era una especie de apatía amable. Lejos de lo que había convertido a Herman en un caparazón. Era el tipo de apatía que desarrollaron los médicos después de decirle al enésimo paciente que le quedaba poco tiempo de vida. Una apatía compartida por los bomberos y el personal de EMC, habiendo tenido uno de muchos muertos en sus brazos. Pero mientras sus trabajos salvaban vidas, el deber de Jaune era llevárselas. Nunca sintió ningún placer en lo que hizo y, con suerte, nunca lo haría. El crujido de la grava sonó debajo de sus botas. Las altas hierbas corrían cariñosamente alrededor de sus piernas. Fue solo gracias a su altura que vio otro orbe fantasma flotante. Con movimientos bien practicados, se inclinó y buscó entre el cadáver. Haciendo caso omiso del abrumador olor que flotaba entre la maleza, sacó algunas marcas de cazador de un bolsillo. Encogiéndose cuando vio algunas malas hierbas creciendo en las piernas del cadáver. Algunas hermosas flores carmesí brotan de su pecho. Con un suspiro, Jaune sacó su daga de sacrificio. Cortar con cuidado la cabeza de las flores. Solo miró hacia abajo con indiferencia cuando la savia carmesí se derramó del corte. No sabía para qué los usaría, solo algunos rituales de elección los requerían. Pero era bueno tenerlos y no quería que nadie más los pusiera en sus manos. Los rituales eran crueles, por decirlo menos. Después de todo, había algunos destinos peores que la muerte. Apartando los capullos de las flores, continuó caminando por el camino trillado. Asegurándose de mantener siempre alta su aura. No se sorprendería en lo más mínimo si hubiera trampas escondidas entre la maleza. Grandes lápidas decoraban el camino, cuyos nombres apenas se distinguían. Frunciendo el ceño, dibujó Croce Amors y sintió que los latidos de su corazón se aceleraban cuando el camino conducía a una cueva. Conduciendo más y más hacia abajo. Su linterna es la única fuente de luz. Chasqueando los dedos, la luz de la linterna se hizo más fuerte. Alejando la oscuridad mientras descendía más profundamente en una oscuridad indiferente. Caminando durante lo que parecieron horas, pero que solo pudieron ser minutos, vio una suave luz en la distancia. La cueva se abrió cada vez más hasta que la suave luz de la luna cayó del cielo mientras él se sentaba en un bosque. Los helechos crecían a lo largo de las raíces de los árboles altísimos. Grupos de lápidas esparcidas por todas partes. Las antorchas iluminaban mientras los fusileros patrullaban, con los leales perros siguiendo al lado de sus trastornados amos. ¿En qué tipo de lío te has encontrado ahora, Jaune?, murmuró, escuchando el familiar crepitar del fuego y el parloteo en la distancia. Avanzando con cuidado, un trío de fusileros se puso de pie y miró con nostalgia el fuego. Instintos a todo volumen, esquivando el sonido de disparos en la distancia. 2 balas pasaron a su lado. El chapoteo de las patas levantando tierra se acercaba cada vez más. Y trata de incorporar más habilidades de arcanos en tu estilo de lucha. ¿Quieres estar familiarizado con ellos y no tirarlos cuando entres en pánico? La voz seca de Herman resonó en su mente, trayendo consigo buenos consejos que casi había ignorado.
Pero el mejor momento para empezar fue ayer y el segundo mejor momento es ahora. Pensó que ya tenía algunas cartas bajo la manga. No era que no tuviera algunos poemas listos, sino que siempre se le olvidaba usarlos. En la quietud de la noche, las lunas seducen. Un espejo en el lago, sereno y puro. Es un resplandor radiante, un sueño susurrado. Reflejando la perfección en la corriente iluminada por la luna. En lugar del gran espectáculo que su otro hechizo había causado, nada de eso sucedió ahora. Una suave película lo envolvió, una copia perfecta de él arrojándose a un lado. Llamando toda la atención mientras se abría paso con cuidado detrás de un fusilero, notando distraídamente como sus pasos no hacían ningún sonido. Una bala atravesó su reflejo, haciéndolo brillar y desaparecer. Al instante el fusilero gritó, con vitriolo en la lengua. Brujería. Hereje. Contaminando su alma, ningún buen hombre hace eso que yo digo. Cautelosamente los fusileros exploraron alrededor, buscándolo mientras él se escondía cuidadosamente. Viendo el estado de alerta abandonándolos, cuando no encontraron nada más que aire vacío. Risas ásperas resonaron a lo largo de la noche mientras se acurrucaban y se daban palmaditas naturales en la espalda. Salvia y baba centelleantes en barbas sarnosas. ¿Ven eso? Corrieron con el rabo entre las piernas, muchachos. Ningún hereje puede hacer frente a nosotros, verdaderos cazadores. Ninguno, digo. ¿Sí? Ay. Es una pena, Fido estaba deseando comer algo. Eso provocó otra ronda de risas por parte de los fusileros. Una carcajada que fue silenciada cuando Croce Amors irrumpió en el pecho de un fusilero. Una flor de sangre apareció brevemente antes de que la espada fuera retirada. El cráneo del fusilero se abrió cuando la cabeza se estrelló contra una lápida. Sangre, tripas y materia cerebral derramándose por el suelo del bosque. Cantando suavemente el poema nuevamente, Jaune saltó sobre una lápida y su reflejo se lanzó a la refriega. Dándole medio segundo para blandir su espada. La película a su alrededor se rompió cuando sus movimientos violetas la rompieron. Su reflejo se hizo añicos justo cuando la película se acabó. Las balas impactaron en algunas lápidas y perros mutilados con púas y espolones óseos se lanzaron contra él. Cabeza tras cabeza fueron enviadas volando por el impulso, un mestizo, ya sea por falta de habilidad o por sed de sangre, atrapó a Croce Amors en uno de sus colmillos. Como siempre, Croce Amors demostró ser digna de su confianza. Cortando sin esfuerzo el cuello del mestizo como paja. 7 balas le impactan en la espalda. Una exhalación que sonaba más cercana a un gruñido se le escapó a Jaune mientras se agachaba detrás de un gran árbol. Ladrido explotó cuando le dispararon otra ráfaga de balas. Murmurando el canto de nuevo, Jaune sintió una punzada en su espiritualidad. Quedan 7 moldes antes de que mi espiritualidad se inquiete. 5 más si quiero arriesgarme. Más que suficiente, Jaune pensó para sí mismo. Un precio minúsculo en el gran esquema de las cosas. También podría cargarlos imprudentemente con la misma facilidad con su escudo. Pero el aura tenía su peso en oro. Después de todo, la noche acababa de comenzar y la espiritualidad se refrescaba más rápido que el aura, por lo que no era un desperdicio. ¿Por qué nadie me dijo nunca que el combate era solo gestión de recursos? Un pensamiento perdido apareció en su mente. Su reflejo le compró justo el segundo que necesitaba. Y entonces él estaba en medio de ellos. Croce Amors brillando a la luz de la luna mientras se truncaban vidas. Su ventaja a distancia no era nada cuando él estaba sobre ellos como un murciélago del infierno. Ahora que ardió brevemente cuando se comió la culata de una pistola en la cara. Una parte de su aura cedió, menos que antes. La mirada victoriosa en los ojos del fusilero desapareció rápidamente cuando no vaciló. Partiéndolo casi en 2. Un rápido seguimiento le cortó el cuello por misericordia. Bark explotó justo a su lado. Al girar la cabeza hacia la derecha, vio a otro fusilero preparando otro tiro, un mestizo que ya corría hacia él en una carrera loca. Desafortunadamente, Jaune estaba preparado para ello. Enfrentando su carga con una rápida confianza, atravesándola por la boca. Estaba muerto antes de saber lo que había sucedido. Levantando su arma, apretando los dientes por el peso, una bala se estrelló contra el cadáver del mestizo. Sacando su espada, Jaune rápidamente corrió hacia el último fusilero que quedaba. Morte Mignis, acercándose para mover el rifle lo suficiente como para que la bala rozara su oreja. Un poderoso corte que pone fin a la pelea. La sangre todavía bullía en sus venas, sintió la sed de sangre demasiado familiar y la ira fétida tratando de deslizarse fuera de sus jaulas.
Con un sarnoso movimiento de cabeza, fueron empujados hacia abajo, permitiéndole una suave exhalación. Dejando que su mirada vagara a lo largo de la línea de árboles, Jaune sintió la creciente sensación de temor, demasiado familiar. Algo estaba ahí fuera, observándolo, persiguiéndolo. Una ramita se partió hacia un lado, algo se movió entre los arbustos y el fuego se apagó. Con pasos rápidos buscó entre cada cadáver con una llama fantasma a su alrededor. Embolsarse rápidamente todas las balas extra. Casi duplicando su inventario actual de una sola vez. En un sueño todavía tenía guardados unos cientos de balas. Siempre podría ayudarse a sí mismo también con el alijo de Violet, pero nunca podría verse tan desesperado. Quería poder mirar a su aprendiz a los ojos cuando terminara la noche. Él nunca le robaría. Guardando un poco de sangre fría, frunció el ceño y pasó el terrón de sangre entre sus dedos. Había en ello una clara pesadez, un peso espiritual también. Entonces realmente hay diferentes tipos de sangre fría y no yo simplemente imaginando cosas. Es bueno saberlo, supongo. Al encontrar más ceniza de médula ósea en otro cadáver, Jaune sintió que el familiar Ishii creciera en su cabeza. Una bala, un solo cuerno de ceniza de médula ósea y una bala de polvo de fuego crearon una bala explosiva. ¿Qué pasa si combino un árbol de esas balas? ¿Qué pasa si mejoró la ceniza y luego la fusionó? Realmente no debería haber creado ese ritual. Jaune murmuró en voz baja, guardándose los 3 cuernos llenos de ceniza. En aquel entonces le había parecido algo bueno en lo que pensar, más una prueba que un deseo de crear algo sustancial. Si bien todavía era un ritual maravilloso, uno que él le enseñaría a su aprendiz cuando fuera mayor. También era el potencial de fusionar cualquier cosa con cualquier cosa. Los únicos límites son lo que puedes conseguir y cuántos ecos estás dispuesto a usar como combustible. Pero aún así, no era más que jugar a ser Dios cuando los padres decidieron intentarlo con los niños. Jaune se molestó. Pero eso no es lo que importa ahora. Apartando todos los pensamientos perdidos, hizo todo lo posible para volver a concentrarse en la tarea. Lanzando una mirada de advertencia hacia lo más profundo del bosque. Desde donde una niebla se arrastraba lentamente por el suelo del bosque. El repiqueteo de pies suaves chapoteando a través del barro y la tierra resonó en la niebla. Una niebla en la que el camino conducía más profundamente. Bueno, eso no es siniestro en lo más mínimo. Jaune murmuró. Con un suspiro giró el hombro. Pasando por encima de los cadáveres y adentrándose más en el bosque. Ignorando cómo la niebla le dio la bienvenida. Ahora te tengo, bestia. Una voz acalorada gritó con fervor. Un disparo resonó entre los árboles. Chispas iluminaron brevemente la niebla cuando el metal chocó con el metal. Se escuchó el repugnante sonido de una espada desgarrando la carne. El silencio regresó al bosque con el sonido de un cadáver chocando contra el suelo del bosque. Solo el suave eco de las botas sobre la grava rompe el silencio. Viajando más profundamente en la niebla. Hereje. Un grito de miedo y de furia a la vez, seguido de un disparo. La bala atraviesa inofensivamente la forma fantasmal. Se escuchó un suave grito ahogado, el rifle cayó al suelo del bosque mientras una espada brotaba de su pecho. El metal capta los rayos de la luna, reflejando unos ojos para siempre congelados de horror. Con un suave ruido sordo el silencio del bosque fue devuelto. Niebla que los envuelve a ambos. La paz canta eternamente. Una voz suave susurró, cada palabra dicha como si estuviera tejida en seda. ¿Qué brujería me lanzaste tú, tu monstruo? Gritó una voz histérica y el rifle cayó inofensivamente al suelo del bosque. 2 ojos rotos miraron al cielo indiferente, un sollozo se escapó y rápidamente se convirtió en una risa loca e histérica. Estábamos matando bestias, nos dijeron, estábamos matando a nuestro prójimo. ¿Qué más mentiras me ha dicho la iglesia? ¿Nos ha dicho, a nosotros? Las lágrimas caían libremente, negras, como cosas alquitrán. El verdugo no dijo nada, solo lo miró fijamente impasible. Déjame ahorrarte el problema. Un sollozo entrecortado, seguido del crujido del bolsillo del pecho. Una antigua pistola de fuego que brilla bajo la luz de la luna. Ya no quiero estar despierto. Un solo disparo rompió el silencio del bosque. ¿Qué tamaño tiene este bosque? Murmuró Jaune, mirando hacia arriba. La luna su única compañera. E incluso su luz tuvo dificultades para atravesar el espeso dosel. Era casi como si el bosque estuviera vivo, haciendo todo lo posible para ahogar la vida de todo lo que había dentro. Que su hechizo le había quitado una porción mayor de su espiritualidad que la que pretendía simplemente ser la guinda del pastel.
No estaba peligrosamente desequilibrado, no había comenzado a ver ni oír más de lo habitual, pero se sentía enfermo y cansado de una manera que solo sentarse y descansar podía sanar. Lamentablemente el descanso era un lujo que escaseaba. Si bien la luz de la luna era una compañera bienvenida, su linterna era su única fuente constante de luz. Pero si dejara de canalizar su espiritualidad en él, quedaría en total oscuridad. Entonces se encontró en un pequeño dilema. Dejar de canalizar su espiritualidad, permitir que se recupere, pero se encuentra en total oscuridad. O seguir adelante mientras lo ignoras. Al pasar junto a otra efigie de hueso, Jaune se quedó paralizado. Se le escapa una risa autocrítica. Soy un idiota. Él resopló. Croce Amors corta instantáneamente una rama baja. Cortar más ramas de un palo particularmente bueno. Sacando un paño empapado en aceite, lo envolvió firmemente alrededor de un extremo y chasqueó los dedos. El fuego ardía lentamente en su antorcha improvisada. Al tener otra fuente de luz, dejó de canalizar su espiritualidad hacia su linterna. Al instante se quitó un peso de encima. No era grande ni aplastante, pero llenaba sus estocadas de aire limpio. De verdad, realmente necesito sacar mi cabeza de las nubes. Solo porque se pueda hacer algo con lo sobrenatural, no significa que deba hacerlo. Jaune murmuró para sí mismo. Pero, nota para mí, nunca dejes que la espiritualidad permanezca desequilibrada. Nubla el juicio. Aún así, fue un éxito, más o menos. Había sido un éxito, pero no en la forma que él pretendía. El costo de la espiritualidad también fue mucho mayor de lo que pretendía. Pero supongo que alguien se tranquiliza si se le despoja por completo de su voluntad de vivir, solo que en un sentido más extremo. Jaune murmuró, sus ojos escaneando la línea de árboles. La luz más brillante de su antorcha se refleja en ojos brillantes llenos de hambre voraz. El suave repiqueteo de pies en el barro todavía lo sigue. En primer lugar, nunca se fue. Después de todo, el bosque tenía hambre. Son muchos los habitantes que lo persiguen. Esperando ansiosamente el momento en que cayera muerto para poder darse un festín. Es broma, mi resistencia es mejor que la de ellos. Jaune se rió oscuramente para sí mismo. Necesitando un resquicio de esperanza al que aferrarse. Los bosques oscuros se lo tragaron todo, cada gota de vida, cada bocado de esperanza. Todo eran nutrientes para el bosque. Mirando hacia el cielo, un profundo suspiro escapó de Jaune mientras caminaba más profundamente en la niebla. Unisi que quería negar se había vuelto más y más plausible cuanto más probaba sus hechizos. Una oscura verdad que había intentado ignorar, queriendo enterrar su rostro en la tierra y esperar a que se le pasara el pensamiento. Y tal vez mis hechizos no sean tanto hechizos como oraciones, el susurro desapareció en el viento, tragado por la niebla. Necesito una brújula. Murmuró Jaune, sacando el molotov de antes y vertiendo un poco más de aceite en su antorcha. El fuego comenzó a debilitarse. No podía dejarlo morir. Le ayudó a mantener a raya las sombras del bosque y de su mente. Había crecido entre altos robles y pinos, con raros abedules y álamos esparcidos por todas partes. Sin embargo, incluso si los Grimm los hubieran habitado, el bosque habría sido tranquilo, grande pero atractivo. Había una oscuridad siniestra en estos bosques. La niebla tampoco ayuda. De nuevo escuchó el repiqueteo de pies o patas corriendo por el barro. Las ramitas se rompieron, los arbustos muertos crujieron y los fuertes jadeos resonaron en la niebla. Moviendo su antorcha vio el hambre voraz brillar en sus ojos brillantes antes de retirarse más profundamente en la niebla. Dando un paso hacia ellos, las sombras se retiraron aún más hacia la niebla. Necesito salir. Ahora, no puedo quedarme. Jaune murmuró, acelerando el paso. Pasos largos caminando sobre pequeños arroyos y rocas cubiertas de musgo. La sed de sangre había convertido a la gente de Yharnam en bestias sedientas de sangre. Jaune no tenía ningún deseo de descubrir en qué había transformado el hambre a los habitantes del bosque. Parecería que cualquiera que esté contaminado por la sangre está condenado a un destino cruel. Murmuró Jaune, lanzando otra mirada a lo profundo del bosque. No es que merezcamos menos. Al adentrarse más en la niebla, las ramitas se rompieron detrás de él, haciendo eco de cada uno de sus pasos. Bueno, eso no es nada reconfortante. Murmuró Jaune, la audaz marca de un cazador ardiendo en sus dedos. Su efecto no se ve por ninguna parte. Pero sí confirma, que o el bosque está maldito o que algo anda mal con esta niebla. Respirando profundamente, saboreó la niebla en sus pulmones. Estallando en un ataque de tos. Sus pulmones ardían como nunca antes lo habían hecho.
Por supuesto, no podría ser lo uno o lo otro, ¿verdad? Jaune tosió y frunció el ceño. La espiritualidad se agitó al reconocer el sabor de múltiples alucinógenos con los que estaba mezclada la niebla. Al tomar una tableta de antídoto, Jaune sintió que la irritación en sus pulmones remitía. No fue un efecto inmediato, pero un suspiro de alivio lo invadió. El chasquido de las ramitas y el golpeteo se alejan lentamente, permitiéndole aliviar ligeramente la tensión en sus hombros. Mirando a su alrededor, vio fetiches religiosos decorando viejas lápidas, burlándose de los que habían muerto. Aún así, quien haya encantado el bosque merece una muerte lenta, pronunció Jaune, adentrándose más profundamente en el bosque. La niebla se aleja a su alrededor, dándole una visión más clara de los árboles retorcidos con rostros humanos gritando desde la corteza. Jaune sabía que podría estar avanzando hacia una muerte segura, pero eso no era nada nuevo. No le molestaba ahora como le había sucedido en sus primeras semanas en Yarnam. La ciudad simplemente tuvo ese efecto en la gente, eliminando cualquier aspecto bueno y sensato, mientras nutrimos felizmente todo lo demás. La gente buena cayó en desgracia, toda bondad y esperanza quedaron contaminadas y retorcidas bajo un libertinaje sangriento. Si bien lo malo empeoró, las líneas de repente no significan nada. A veces podía reconocerse claramente en el espejo. Tal vez había llorado por quien había sido, el niño de mirada fija dentro de nada más que un sueño y la espada de sus antepasados. Pero si era así, nunca había sentido esas lágrimas. Al pasar por encima de una trampa para osos, Jaune sintió que su ceja temblaba. Una frustración demasiado familiar se agita en su interior. Olvídate de la brújula. Necesito un reloj. Jaune murmuró. Se sentía como si hubiera pasado días caminando penosamente por el bosque. Sin embargo, eso no podía ser cierto, de lo contrario se habría despertado. Y tampoco estaba caminando en círculos. Se había asegurado de marcar los árboles por los que pasaba y el dosel se estaba rompiendo. De modo que estaba haciendo algunos progresos en la dirección correcta. Era solo que el bosque era enorme. Al tomar otra tableta de antídoto, sintió que la irritación en sus pulmones se aliviaba nuevamente. El fuego de su troch se estaba apagando, con las cejas temblando, vertió el último aceite de su segunda urna en su antorcha. El bosque realmente estaba empezando a ponerle de los nervios. Cada paso adelante parecía como 10 pasos atrás. Pero al mirar hacia arriba vio que el dosel se rompía cada vez más. Los árboles a su alrededor eran menos retorcidos, incluso si eran fetiches de huesos que habían evolucionado hasta convertirse en tótems. Ellos, junto con las trampas, se habían vuelto más numerosos. De modo que estaba seguro de que se estaba acercando a Emuilane. Lo primero que haré cuando vuelva al sueño es descubrir cómo crear mis propias lámparas. Juro que mataré a alguien si tengo que caminar penosamente por este bosque abandonado por Dios una vez más. Jaune maldijo en voz baja, quitándose un poco de sangre negra que le había entrado en el ojo. Un regalo de despedida de un lobo de 8 patas. Uno de los encantadores monstruos del bosque. Por el rabillo del ojo vio criaturas encorvadas que alguna vez habían sido humanas atiborrándose de su cadáver. Se movían a 4 patas y estaban vestidos con taparrabos andrajosos y decorados con huesos. Una espalda encorvada con extremidades alargadas como de bestia. Luciendo grandes estómagos bulbosos salpicando sangre. Fauces llenas de dientes afilados que sobresalen. Una vez habían sido humanos, pero ahora no eran más que bestias. O tal vez los espíritus del hambre fueran más exactos. Resoplando, un brillo cruel brilló en sus ojos. Incluso los santos y sabios podrían quedarse sin paciencia, por no hablar de Jaune. Agarrando un cóctel de sangre acre y lo arrojó con todas sus fuerzas hacia las criaturas. Rugidos guturales de hambre resonaron mientras se lanzaban el uno contra el otro. Rasgando y desgarrando y haciendo todo lo que está a su alcance para atiborrarse de otro. Solo alimentó el hambre voraz. Jaune sonrió, dándoles la espalda y marchando por el camino. Sintiéndose más ligero que durante todo su tiempo en el bosque. Era simplemente algo en el bosque. La niebla estaba mezclada con alucinógenos y estaba seguro de que los bosques estaban malditos. Jaune quería salir. Y ya casi estaba fuera. Podía sentirlo. Más y más rayos de suave luz de luna brillaban a través del dosel. Los árboles se iban abriendo, la niebla se alejaba y vio lápidas cubiertas de hiedra y musgo. Todo empezaba a mejorar. Al pasar sobre un pequeño arroyo, sintió que el camino comenzaba a descender ligeramente. Con más lápidas y más fetiches reemplazando a los árboles.
Y no mucho después estaba caminando por un pequeño valle. Árboles y niebla no se ven por ninguna parte. Más abajo apareció un muro, hecho de adoquines y cubierto de musgo y enredaderas. Salvo todo lo que venga del bosque. Solo una vieja y decrépita puerta de madera es lo único que rompe la pared. Quitó con cuidado un poco de hiedra y empujó. Una parte de él casi temía que el muro cayera. Las torres de cartas de Ruby parecían más resistentes que la pared. Las bisagras chirriaron mientras él se mostraba, un chirrido horrible se escapó cuando las bisagras oxidadas se vieron obligadas a moverse. No puede ser. Jaune susurra, teniendo que contener su mandíbula ante la vista que tiene ante él. Dando un paso vacilante hacia adelante, sin creer lo que veía. Una pequeña y extensa aldea llena de acogedoras cabañas cuidadosamente escondidas entre dos montañas. Acunado en un valle apacible. El pluriempleo lo baña en un suave resplandor. El humo salía de las chimeneas y las linternas colgadas afuera bañaban la aldea con una suave luz amarilla. Se sentía hogareño y acogedor. Caminando con cuidado por el camino lateral, no encontró ninguna lápida que profanara el paisaje. Y le hizo tener esperanza, soñar. Que había un lugar al que la caza aún no había llegado. No, no vayas allí. No tengas esperanzas. Sacudiendo la cabeza, aplastó sin piedad el brote de esperanza en su pecho. Sin atreverme a tener esperanzas. Había esperado, deseado y rezado para despertar de este sueño depravado una y otra vez. Sin embargo, nada de eso había sucedido. Tal vez fuera cierto, tal vez la caza no había llegado hasta aquí. Pero necesitaba confirmarlo con sus propios ojos antes de sacar conclusiones precipitadas. Nunca salió nada bueno de eso. Por paranoia o por costumbre, no enrolló su espada. Sangre negra goteando sobre el camino pavimentado. Se movía con cuidado, con cautela. Asustado de que esto fuera solo una alucinación retorcida. Que realmente mintió tirado en el bosque, fuera de sí. Soñando con maravillosos que pasaría si todo el tiempo mientras el bosque se deleitaba con él. Cabezas asomaron por las ventanas, desde ancianas con cabello gris y calidez en sus ojos. Mujeres de mediana edad que lo miraron de arriba abajo con curiosidad. Mujeres demasiado jóvenes con lindas sonrisas mirándolo, parpadeando con los ojos hacia él y desapareciendo de regreso a sus cabañas con sonrojos rosados y risas perladas cuando él miraba en su dirección. Y Jaune se permitió esperar, que tal vez, la caza no hubiera llegado a Emwick. Porque aunque fuera una fantasía, aunque fuera una mentira, quería creerlo, aunque solo fuera por un rato. Imagina que es solo Jaune, que es solo un cazador normal que caza alces y ciervos. ¡Oh cielos, oh cielos! Gritó una vieja bruja vestida con una túnica negra y una corona de flores. Apoyándose en un bastón, salió con una amable y familiar sonrisa maternal. Entra, entra. Pareces muerto de pie. Puede que no recibamos muchos visitantes aquí, pero que no se sepa que no somos un grupo generoso. Entra, la vieja Annie ya tiene una olla de estofado sobre el fuego. Aunque suena encantador, no me gustaría imponerme. Respondió Jaune, con los hombros cayendo mientras sacudía la cabeza con naturalidad. Tal vez la caza no haya llegado hasta aquí. Basura. Annie gritó, mirándolo con una mirada que solo las abuelas eran capaces de hacer. Lleno de amor y aprecio, pero también rebosante de la amenaza no dicha de que no pasaría hambre. No eres más que carne y hueso. No podemos permitir eso. Entra. Antes de que pudiera decir una palabra, un gruñido voraz escapó de su estómago. Suaves risitas envolvieron la avenida mientras él luchaba contra un furioso sonrojo. El ambiente hogareño de la aldea le tranquiliza. Guardando su espada, sonrió con naturalidad. Subiendo la pequeña escalera, ignorando el pequeño cosquilleo en la nuca. Pero no había tenido hambre antes, ¿verdad? Al entrar a la cálida cabaña, Jaune se tomó un momento para mirar la acogedora cabaña. Fue hogareño. Una mesa de madera resistente en el medio con algunas sillas adicionales para los invitados. Una cocina, aunque sería apropiada una zona para cocinar. Especieros llenos hasta el borde de hierbas y otras flores silvestres, y un cubo de madera lleno de agua. Un ciervo colgaba de un corvejón de carne más adentro. Medio seco, pero sorprendentemente no olía a podrido. Jaune tomó una silla y se sintió cansada. Tenía los hombros pesados y le dolían los pies. Su pantorrilla se quemó y el sudor le corrió por la espalda mientras respiraba pesadamente. Era sorprendentemente agradable tener dolores mundanos. Dolores mundanos y ordinarios que solo necesitarían tiempo para sanar. Le hizo sentirse humano. Lo peor de morir una y otra vez no fue el número de víctimas.
Si bien nunca pudo expresar adecuadamente con palabras la sensación de perder recuerdos, fragmentos de sí mismo. Prefería eso a la apatía y el nihilismo que había sentido crecer en sí mismo. Una forma de pensar autodestructiva que solo las tiernas caricias de Yarnan podían cultivar. Sin embargo, gracias al sueño y a sus muchas muertes repetidas, la muerte parece tan insignificante. La próxima gran aventura se redujo a una tontería sin sentido. La muerte se convirtió en algo mundano, en lugar de la conclusión natural de la vida que era. Cada muerte duele. Cada muerte lo hacía caer en espiral. Y cada vez que moría, sentía que crecían muros invisibles a su alrededor y a sus amigos. Porque había muerto. No pertenecía entre los vivos. Debería encontrarse con sus antepasados en el futuro, debería arder en el hoyo más profundo por sus pecados. Sin embargo, en lugar de eso, estaba sentado, charlando amigablemente con sus amigos sobre cualquier cosa y sobre nada en absoluto. Sentado en una silla, con dolores mundanos atormentándolo. Le hizo sentirse humano. El guiso debería estar listo pronto. Gritó Annie, moviéndose por la cocina con una agilidad que él nunca pensó que fuera capaz de mostrar. Se añadieron unos trozos de carne de venado curada junto con un puñado de otras hierbas. Revolviendo un poco más el estofado, Annie sirvió un poco en un tazón antes de empujárselo hacia él. Jaune miró el guiso y sintió que su estómago soltaba otro gruñido inhumano. Un olor tentador flotando, casi fascinante en su maravilloso aroma. Agarrando su cuchara, removió distraídamente el guiso. Suspirando mientras sus hombros caían junto con sus esperanzas. Algunas fragancias demasiado familiares enterradas bajo todas las especias y hierbas que se dan a conocer. Esta farsa ha durado demasiado tiempo. Jaune suspiró con cansancio, el calor se filtró en su lengua. Le gustaba considerarse un hombre misericordioso, propenso a dar segundas oportunidades. Querer ver lo mejor de las personas. Sin embargo, por primera vez, Jaune soltó las cadenas que rodeaban su ira. Su misericordia para estos monstruos no se encuentra por ningún lado. Un ojo humano mirándolo inocentemente desde el guiso. La ira se desató dentro de él, trayendo consigo una claridad cruel mientras la sangre hervía en sus venas. Su espiritualidad se agita y se vuelve inquieta. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa cruel, una oración aún más cruel gestándose en su lengua. Una oración cruel por los monstruos crueles. Justicia poética, en realidad. Ahora solo estás siendo dramática, querida. Es simplemente un buen guiso. Annie se rió entre dientes, algo oscuro parpadeó brevemente en sus ojos mientras cojeaba hacia él. Colocando suavemente una mano huesuda sobre su hombro, apretándolo con suficiente fuerza para hacerlo sentir incómodo. No tienes hambre, hijo. No eres más que piel y huesos, realmente deberías comer. Come. Será bueno para ti. Un dedo encoñado flotando hacia la cima decía lo contrario. Ignorando a Annie, Jaune tarareó suavemente para sí mismo. La ira ardía intensamente, deleitándose con las brasas de la esperanza, que dejó descansar con un profundo suspiro. Annie soltó su hombro y tomó su suspiro como aceptación. Al mirar por la ventana, las risas suaves y melodiosas adquirieron un júbilo más insidioso. Una melodía deliciosamente cruel que le hizo saber que no era solo Annie. Fueron todos. Esto ya ha durado bastante. Jaune suspiró con nostalgia. Fue bonito mientras duró, pero es hora de despertar a la realidad. ¿De qué estás hablando, querida? En su voz apareció un tono cruel y no dicho que prometía algo peor que la muerte. Su agarre sobre su hombro se fortaleció mientras apretaba más fuerte. Comer. Un susurro gutural, su aliento lleno de podredumbre y decadencia. En lugar de darle la satisfacción de responderle, Jaune pronunció la primera línea. Una maldición, una oración destinada a herir y atormentar. Su ira y sed de sangre hicieron que la luna sangrara roja en sus ojos. Oh, la amenaza del horror, la esperanza de los gritos carmesí. Puede que no haya sido más que un susurro, pero fue suficiente para anunciar lo que su ira provocaría. Croce Amor se empezó a traquetear en su vaina. Gritos apagados de almas asesinadas que intentaban escapar. Una cuchilla oxidada se estrelló contra su cuello, el suave guante de su aura hizo que rebotara inofensivamente. Un silbido trastornado escapó de Annie, la sangre se filtró cuando el rebote del cuchillo abrió la piel. Su sangre hervía en sus venas, su espíritu aullaba de emoción. Jaune habló con pasión convertida en fervor. Poniendo todo su ser en su oración. Y en el fondo, una parte de él sabía que iba a disfrutar lo que les iba a hacer a estos monstruos. No por sí mismo, nunca por sí mismo, sino por los innumerables otros que habían muerto en sus manos.
Al menos una cosa es segura, esta vida vuela. Parpadeando, abrió los ojos a un mundo nuevo. Una tristeza se apoderó de él, lo que rápidamente sirvió para alimentar su ira a nuevas alturas. La acogedora cabaña desapareció y fue reemplazada por una casa retorcida, a la que le faltaban la mitad de las ventanas y el techo hundido. El ciervo ahorcado se transformó en un fusilero, colgado del hombro en un gancho para carne. Un suave gemido se le escapó mientras las cuencas vacías miraban desesperadamente a su alrededor. Se cortan brazos y piernas. Un gran cuenco de metal debajo de él recogía su sangre. Su hígado yacía listo sobre el tajo junto con medio pulmón. Sus ojos y trozos de su estómago flotaban en el guiso junto con hojas de cicuta, múltiples raíces de solanáceas y algunas hojas desmenuzadas de dedalera. Un brebaje cruel que solo los trastornados podrían idear, y mucho menos servir. Annie, una vez la amable y acogedora abuela, se convirtió en una cosa demacrada con crueldad y hambre en sus ojos que brillaban carmesí. Su corona de flores estaba hecha de cicuta y otras plantas venenosas. Las túnicas limpias fueron reemplazadas por un vestido andrajoso con un delantal salpicado de sangre encima. Cabello suave reemplazado por mechones grasientos y una boca medio llena de dientes ennegrecidos y podridos. Es una pena. Annie susurró con una sonrisa torcida. Está bien si eres solo carne y hueso. Después de todo, eres un cazador. Los de tu especie siempre están llenos de sangre tan deliciosa. Con renovada determinación, Annie volvió a atacarlo con su cuchillo. Ahora brillando con cada truco. Solo alimentaba cada vez más su determinación. ¡Qué bendición tan maravillosa! Debe ser único. No puedo esperar a probarte. Una cosa es cierta y el resto son mentiras. Annie lo atacó con renovado vigor, alimentada en parte por la desesperación. Croce Amor se sacudió cada vez más, casi saltando de su vaina. Su espiritualidad se agitaba con un regocijo implacable. El viento se levantó, alborotando suavemente su cabello y trayendo consigo palabras susurradas suavemente. Oh flora, de la luna, del sueño. El viento oró. Oh pequeños, oh voluntad fugaz de los antiguos. Que el amable cazador esté a salvo. Que encuentre consuelo. Que su bondad sea correspondida con bondad. No dejen que la depravación de los demás manche la pureza de su alma. Que regrese a casa para nosotros a salvo. Jaune se puso de pie con calma y se alzó sobre Annie, recompensando sus ataques desesperados con una mirada de apática indiferencia. Su aura iluminaba la cabaña una y otra vez mientras ella atacaba. Algo afilado golpeó su espalda, su aura se mantuvo firme. ¿Qué brujería es esta? Annie rugió, saliva negra salió volando y cubrió su rostro. ¿Por qué no mueres? Mirando por encima del hombro, vio a otra loca trastornada que sostenía un palo largo con una hoz en el extremo, levantándolo sobre su cabeza para golpearlo contra él. Sin embargo, Jaune no respondió a su pregunta, ni le importó que más mujeres locas salieran de sus cabañas. Crueldad en sus ojos, hambre en sus mentes. Después de todo, solo le resultó más fácil cazarlos cuando terminó su oración. Actuaron como bestias. Morirían como bestias. Su bondad y misericordia para con ellos hace tiempo que se agotaron, solo quedó la ira. La flor que una vez floreció para siempre, muere. El viento amainó y también Croce Amors. Un silencio inquietante se apoderó de ellos. Annie lanza miradas nerviosas a las otras locas antes de comenzar a reírse locamente. Parece que tu hechizo falló, no es ninguna sorpresa realmente. Cazadora o no, no eres una bruja. Annie se rió, levantó su cuchillo y lo golpeó. Su aura se iluminó brevemente mientras la miraba impasible. ¿Cómo te gustaría que te enterraran? Jaune se sobresaltó, sintiendo como una quinta parte de su espiritualidad quedaba a un lado. Manteniendo el encantamiento todo el tiempo que quisiera. Ignorando por completo lo que Annie había dicho antes. Antes de que ella pudiera responder, él se rió entre dientes con una mueca bondadosa en sus labios. Olvídate de lo que pregunté. Bestia, es como si no merecieras tumbas. Riendo locamente, Annie y las locas cargaron contra él, con la intención de enterrarlo bajo una avalancha de acero y espadas. Sin embargo, el simple hecho del asunto era que él era más fuerte que ellos. Si bien eran fuertes, y sin duda tenían físicos encantados por los rituales, todavía se quedaban cortos cuando se trataba de él. Agarrando el mango de Croce Amors, sintió cómo ésta empezaba a vibrar. Ansioso, hambriento de ser utilizado. Ella no gritó cuando él la atrajo, ni tampoco su filo se afiló. Ella no hizo ningún sonido, envuelta en miasma negro y rojo como estaba.
Incluso cuando las almas condenadas de aquellos a quienes había matado gritaban silenciosamente desde el miasma, ella guardaba silencio. Croce Amors estaba en paz, su hambre a punto de ser saciada y su propósito a punto de cumplirse. ¿Para qué servía una espada colgada sobre un manto? Las espadas eran armas, herramientas de guerra. Deberían usarse. Y Croce Amors nunca había sido más feliz que cuando su verdadero maestro la bajó del manto y se escapó de casa. Cuídala ahora, hijo. Ella es tuya. Puede que no sea la chica más elegante, pero hace el trabajo. Una voz masculina susurró, una cálida sonrisa, duros ojos azules llenos de bondad y una melena dorada. Vestido con una armadura de caballero, el rostro brillante de su tatarabuelo le sonrió. Golpeando un puño blindado contra su pecho antes de desaparecer. Respirando profundamente, Jaune evitó la hoz. Croce Amors cantando en el aire mientras la enterraba en el estómago de Annie. Manos retorcidas y cráneos hambrientos se materializaron del miasma, desgarrándola y mordiéndola. Un gemido inhumano se le escapó mientras se alejaba de Croce Amors. Uno de sus ojos había perdido su luz y su brazo derecho colgaba sin fuerzas a un lado. Tú. Maldita bestia. Mis ojos. Tú destruiste mis ojos. Annie gimió, luchando por levantarse. Pero Jaune no la dejó, sino que bajó su espada. Abriéndole el cráneo. Absolutamente disgustada por el retorcido desastre negro que tenía por cerebro. Los ojos entrecerrados y cubiertos de una sustancia viscosa gris lo miraron con ira. Haciéndole estar más seguro de que esto tenía que hacerse. Tu turno. Jaune dijo simplemente, apuntando su espada cubierta de miasma a la otra loca. Y por primera vez desde que desperté en Yharnam. Jaune vio miedo. Fuera lo que fuese lo que estas locas atesoraban como sagrado, él podía destruirlo, pisotearlo tras años de esfuerzo y dedicado estudio y adoración. Les asustó. Esquivando una bola de siniestra energía roja, se lanzó hacia el portador de la lanza. Su confiable espada se acercó para cortar el eje de madera, el extremo de la hoz resonó contra el piso de madera. La cabeza de la bruja lo siguió poco después. Un disparo resonó en el aire y lo alcanzó desprevenido en el hombro. Una parte sólida de su aura simplemente desapareció. Un trueno estalló cuando se disparó un solo tiro. Enfundando su revólver, se arrojó sobre la mesa y salió de la cabaña. Siniestras armas oxidadas gimiendo hacia él. Jaune los recibió con mayor fervor. Arrojándose imprudentemente sobre ellos con fría crueldad en sus ojos. Ahora aguantando los golpes, permitiéndole acortar la distancia rápidamente. Para gran horror de la bruja. Croce Amors atravesó el aire, dejando sangre y gemidos espantosos a su paso. Fue una matanza. Fue una matanza. Jaune esquivó otro orbe rojo, agarró a una bruja y la arrojó dentro. Distraídamente notó que comenzó a convulsionar y chillar de dolor, agacharse y tener arcadas. Órganos ennegrecidos cayendo de su boca. Girando alrededor de otra bruja, rápidamente corrió hacia ella. Respiró hondo mientras echaba la pierna derecha hacia atrás y le daba una patada de fútbol en el cráneo. Al abrirlo, la materia gris negra se filtró sobre el camino pavimentado de piedra con bultos en forma de ojos esparcidos. Arrojando descuidadamente una olla de aceite sobre su hombro, no se molestó en apuntar. Se sentía como si hubiera pinchado una colmena. Cada vez salen más brujas saliendo de sus escondites. Se sentían interminables. Por cada bruja que matara, otra ocuparía su lugar. Por cada uno que matara, los demás vendrían hacia él con un fervor igual al suyo. Jaune disfrutó cada segundo de la matanza. Estas no eran algunas bestias que escondían a sus crías cuando él llamaba a la puerta. Estas no eran algunas bestias que derramaron lágrimas después de que él las masacró hasta casi el olvido. Podría estar recreando lo que hizo en el viejo Yharnam, pero su alma se sentía más ligera, alimentada por una justa indignación. No atado por la culpa y el peso de los pecados que amenazaban con aplastarlo. No se trataba de unas mujeres transformadas en monstruos por la sangre ofrecida como curación. No eran inocentes. Eran monstruos que atraían a los viajeros antes de darse un festín con su carne, sin permitirles morir antes de su elección. Nunca en su corta vida Jaune había conocido a un grupo de personas más repugnantes y degeneradas. Esquivando una guadaña afilada y oxidada, Jaune rápidamente tomó represalias, levantando su espada y abriéndole el estómago. El miasma de Croce Amors crecía mientras se deleitaba con sus espíritus. La mujer cayó gritando cuando Jaune se vio obligado a desconectarse para no ser golpeado por un orbe rojo. Dejando a la bruja con sus gritos de muerte, se lanzó a la refriega. Ensordecido por la sangre que se agitaba en sus venas. Incendio.
empujándolo hacia adelante. Unos instintos bien afinados le gritaban que esquivara, así que lo esquivó. Se arrojó abruptamente hacia la izquierda y atravesó una guardia calzada que había levantado una bruja. Arrojando rápidamente su último molotov y su urna de aceite sobre sus hombros, ignoró el sonido de las arcadas. La bruja estaba muerta de cualquier manera. No se molestaría en desperdiciar parte de su preciosa resistencia para liberarla de su tormento. Todos los que estaban en la calle eran culpables por asociación. Jaune se tomó medio momento para recuperar el aliento y vio sangre negra correr como alquitrán sobre las piedras pavimentadas. Todo lo que escuchó fue sangre batida, ahogándolo. Todo lo que sentía era ira hirviendo ante la injusticia y el libertinaje. Al lanzarse sobre su siguiente víctima, un aullido malvado lo ensordeció momentáneamente. Sin embargo, no le prestó atención. Solo avanzando. El monstruo dentro, aullando de alegría. Por primera vez totalmente de acuerdo con sus acciones. Sangre negra le salpicó la cara. Ojos recorriendo la aldea. Con un silencioso grito de batalla, Croce Amors atravesó la noche. Nota: mentí cuando se trataba de arcanos. Los libros del sueño tienen razón, pero de forma incorrecta. Blood Magic será lo que es, solo que estará más desarrollado. Pero Arcana será recreado, todavía tendrá aspectos del primero que escribí, pero para Arcana es más que simplemente lo que los eruditos intentaron forzar a que fuera la verdad. Nota: esperaba haber logrado vender el bosque de buena manera. Es una pequeña parte del juego, pero es perfecto para mostrar otros monstruos y terrores que rodean a Yharnam. Es posible que también haya jugado mucho a Grimdawn, inspirándome un poco en Barrowgolm. Lugar acogedor, lleno de tus felices vecinos caníbales, monstruosos y adoradores de dioses. Nota: el último poema es un homenaje al Señor de los Misterios. Una de mis novelas web favoritas de todos los tiempos. Si no lo has leído, pero estás interesado en la mística de Bloodborne, deberías leerlos. Y para el poema, es un beneficio que da frenesí, al mismo tiempo que ataca directamente al espíritu, lo que Jaune puede ver, arrancando pedazos de él. Un hechizo cruel, servido para gente cruel. Capítulo 36. Sosteniendo una especie de vaso de vidrio contra la luz de la luna, todo lo que Jaune pudo hacer fue suspirar ante la depravación que se había apoderado de Yharnam. Un único globo ocular inyectado en sangre le devolvía la mirada. A la luz de la luna parecía anhelar, suplicarle algo que simplemente no podía entender. Venganza por su injusto asesinato, que se le concediera misericordia, o simplemente era su mente jugando una mala pasada. El ojo que no quiere nada. El ojo buscado para todo. Sabía mejor que la mayoría cuán depravados podían ser algunos materiales rituales. Pelo, babosas, sangre ritual especialmente preparada, diferentes tipos de órganos para diferentes tipos de rituales. Incluso algo tan mundano como el moho se utilizaba en algunos rituales específicos. Al tocar su campana, Isolde lo introdujo en el sueño antes de que más sangre pudiera manchar el vaso. Al exhalar, se escapó una nube de niebla, la sangre goteó sobre las piedras debajo de él mientras viajaba por su abrigo. Su sombrero de copa ya tenía un color nuevo, más oscuro, y sus guantes, afortunadamente, estaban hechos con excelente cuero. Mientras la sangre corría por sus mejillas, prefería no tener las manos mojadas de sangre. Ya se lavaba las manos unos buenos 5 minutos de más cada vez que iba al baño. Incluso si fuera imaginario, quería mantener una línea entre Jaune el estudiante y Jaune el cazador. Aunque solo fuera por la tranquilidad que sentía al abrazar a sus amigos, no quería mancharlos con sus manos empapadas de sangre. Mientras bajaba las escaleras, una apatía familiar se apoderó de él. Era una especie de apatía amable. Lejos de lo que había convertido a Herman en un caparazón. Era el tipo de apatía que desarrollaron los médicos después de decirle al enésimo paciente que le quedaba poco tiempo de vida. Una apatía compartida por los bomberos y el personal de EMC, habiendo tenido uno de muchos muertos en sus brazos. Pero mientras sus trabajos salvaban vidas, el deber de Jaune era llevárselas. Nunca sintió ningún placer en lo que hizo y, con suerte, nunca lo haría. El crujido de la grava sonó debajo de sus botas. Las altas hierbas corrían cariñosamente alrededor de sus piernas. Fue solo gracias a su altura que vio otro orbe fantasma flotante. Con movimientos bien practicados, se inclinó y buscó entre el cadáver. Haciendo caso omiso del abrumador olor que flotaba entre la maleza, sacó algunas marcas de cazador de un bolsillo. Encogiéndose cuando vio algunas malas hierbas creciendo en las piernas del cadáver. Algunas hermosas flores carmesí brotan de su pecho. Con un suspiro, Jaune sacó su daga de sacrificio.
cortar con cuidado la cabeza de las flores. Solo miró hacia abajo con indiferencia cuando la savia carmesí se derramó del corte. No sabía para qué los usaría, solo algunos rituales de elección los requerían. Pero era bueno tenerlos y no quería que nadie más los pusiera en sus manos. Los rituales eran crueles, por decirlo menos. Después de todo, había algunos destinos peores que la muerte. Apartando los capullos de las flores, continuó caminando por el camino trillado, asegurándose de mantener siempre alta su aura. No se sorprendería en lo más mínimo si hubiera trampas escondidas entre la maleza. Grandes lápidas decoraban el camino, cuyos nombres apenas se distinguían. Frunciendo el ceño, dibujó Croce Amors y sintió que los latidos de su corazón se aceleraban cuando el camino conducía a una cueva, conduciendo más y más hacia abajo. Su linterna es la única fuente de luz. Chasqueando los dedos, la luz de la linterna se hizo más fuerte, alejando la oscuridad mientras descendía más profundamente en una oscuridad indiferente. Caminando durante lo que parecieron horas, pero que solo pudieron ser minutos, vio una suave luz en la distancia. La cueva se abrió cada vez más hasta que la suave luz de la luna cayó del cielo mientras él se sentaba en un bosque. Los helechos crecían a lo largo de las raíces de los árboles altísimos. Grupos de lápidas esparcidas por todas partes. Las antorchas iluminaban mientras los fusileros patrullaban, con los leales perros siguiendo al lado de sus trastornados amos. ¿En qué tipo de lío te has encontrado ahora, Jaune?, murmuró, escuchando el familiar crepitar del fuego y el parloteo en la distancia. Avanzando con cuidado, un trío de fusileros se puso de pie y miró con nostalgia el fuego. Instintos a todo volumen, esquivando el sonido de disparos en la distancia. 2 balas pasaron a su lado. El chapoteo de las patas levantando tierra se acercaba cada vez más. Y trata de incorporar más habilidades de arcanos en tu estilo de lucha. ¿Quieres estar familiarizado con ellos y no tirarlos? Cuando entres en pánico, la voz seca de Herman resonó en su mente, trayendo consigo buenos consejos que casi había ignorado. Pero el mejor momento para empezar fue ayer y el segundo mejor momento es ahora. Pensó que ya tenía algunas cartas bajo la manga. No era que no tuviera algunos poemas listos, sino que siempre se le olvidaba usarlos. En la quietud de la noche, las lunas seducen. Un espejo en el lago, sereno y puro. Es un resplandor radiante, un sueño susurrado, reflejando la perfección en la corriente iluminada por la luna. En lugar del gran espectáculo que su otro hechizo había causado, nada de eso sucedió ahora. Una suave película lo envolvió, una copia perfecta de él arrojándose a un lado, llamando toda la atención mientras se abría paso con cuidado detrás de un fusilero, notando distraídamente cómo sus pasos no hacían ningún sonido. Una bala atravesó su reflejo, haciéndolo brillar y desaparecer. Al instante el fusilero gritó, con vitriolo en la lengua. Brujería. Hereje. Contaminando su alma, ningún buen hombre hace eso que yo digo. Cautelosamente los fusileros exploraron alrededor, buscándolo mientras él se escondía cuidadosamente. Viendo el estado de alerta abandonándolos, cuando no encontraron nada más que aire vacío. Risas ásperas resonaron a lo largo de la noche mientras se acurrucaban y se daban palmaditas naturales en la espalda. Salvia y baba centelleantes en barbas sarnosas. ¿Ven eso? Corrieron con el rabo entre las piernas, muchachos. Ningún hereje puede hacer frente a nosotros, verdaderos cazadores. Ninguno, digo. ¿Sí? Ay. Es una pena, Fido estaba deseando comer algo. Eso provocó otra ronda de risas por parte de los fusileros. Una carcajada que fue silenciada cuando Croce Amors irrumpió en el pecho de un fusilero. Una flor de sangre apareció brevemente antes de que la espada fuera retirada. El cráneo del fusilero se abrió cuando la cabeza se estrelló contra una lápida. Sangre, tripas y materia cerebral derramándose por el suelo del bosque. Cantando suavemente el poema nuevamente, Jaune saltó sobre una lápida y su reflejo se lanzó a la refriega, dándole medio segundo para blandir su espada. La película a su alrededor se rompió cuando sus movimientos violetas la rompieron. Su reflejo se hizo añicos justo cuando la película se acabó. Las balas impactaron en algunas lápidas y perros mutilados con púas y espolones óseos se lanzaron contra él. Cabeza tras cabeza fueron enviadas volando por el impulso. Un mestizo, ya sea por falta de habilidad o por sed de sangre, atrapó a Croce Amors en uno de sus colmillos. Como siempre, Croce Amors demostró ser digna de su confianza, cortando sin esfuerzo el cuello del mestizo como paja. 7 balas le impactan en la espalda. Una exhalación que sonaba más cercana a un gruñido se le escapó a Jaune mientras se agachaba detrás de un gran árbol.
Ladrido explotó cuando le dispararon otra ráfaga de balas. Murmurando el canto de nuevo, Jaune sintió una punzada en su espiritualidad. Quedan 7 moldes antes de que mi espiritualidad se inquiete. 5 más si quiero arriesgarme. Más que suficiente, Jaune pensó para sí mismo. Un precio minúsculo en el gran esquema de las cosas. También podría cargarlos imprudentemente con la misma facilidad con su escudo. Pero el aura tenía su peso en oro. Después de todo, la noche acababa de comenzar y la espiritualidad se refrescaba más rápido que el aura, por lo que no era un desperdicio. ¿Por qué nadie me dijo nunca que el combate era solo gestión de recursos? Un pensamiento perdido apareció en su mente. Su reflejo le compró justo el segundo que necesitaba. Y entonces él estaba en medio de ellos. Croce Amors brillando a la luz de la luna mientras se truncaban vidas. Su ventaja a distancia no era nada cuando él estaba sobre ellos como un murciélago del infierno. Ahora que ardió brevemente cuando se comió la culata de una pistola en la cara. Una parte de su aura cedió, menos que antes. La mirada victoriosa en los ojos del fusilero desapareció rápidamente cuando no vaciló, partiéndolo casi en dos. Un rápido seguimiento le cortó el cuello por misericordia. Bark explotó justo a su lado. Al girar la cabeza hacia la derecha, vio a otro fusilero preparando otro tiro, un mestizo que ya corría hacia él en una carrera loca. Desafortunadamente, Jaune estaba preparado para ello. Enfrentando su carga con una rápida confianza, atravesándola por la boca. Estaba muerto antes de saber lo que había sucedido. Levantando su arma, apretando los dientes por el peso, una bala se estrelló contra el cadáver del mestizo. Sacando su espada, Jaune rápidamente corrió hacia el último fusilero que quedaba. Mortemignis, acercándose para mover el rifle lo suficiente como para que la bala rozara su oreja. Un poderoso corte que pone fin a la pelea. La sangre todavía bullía en sus venas, sintió la sed de sangre demasiado familiar y la ira fétida tratando de deslizarse fuera de sus jaulas. Con un sarnoso movimiento de cabeza, fueron empujados hacia abajo, permitiéndole una suave exhalación. Dejando que su mirada vagara a lo largo de la línea de árboles, Jaune sintió la creciente sensación de temor, demasiado familiar. Algo estaba ahí fuera, observándolo, persiguiéndolo. Una ramita se partió hacia un lado, algo se movió entre los arbustos y el fuego se apagó. Con pasos rápidos buscó entre cada cadáver con una llama fantasma a su alrededor. Embolsarse rápidamente todas las balas extra. Casi duplicando su inventario actual de una sola vez. En un sueño todavía tenía guardados unos cientos de balas. Siempre podría ayudarse a sí mismo también con el alijo de Violet, pero nunca podría verse tan desesperado. Quería poder mirar a su aprendiz a los ojos cuando terminara la noche. Él nunca le robaría. Guardando un poco de sangre fría, frunció el ceño y pasó el terrón de sangre entre sus dedos. Había en ello una clara pesadez, un peso espiritual también. Entonces realmente hay diferentes tipos de sangre fría y no yo simplemente imaginando cosas. Es bueno saberlo, supongo. Al encontrar más ceniza de médula ósea en otro cadáver, Jaune sintió que el familiar Ishii creciera en su cabeza. Una bala, un solo cuerno de ceniza de médula ósea y una bala de polvo de fuego crearon una bala explosiva. ¿Qué pasa si combino un árbol de esas balas? ¿Qué pasa si mejoró la ceniza y luego la fusionó? Realmente no debería haber creado ese ritual. Jaune murmuró en voz baja, guardándose los 3 cuernos llenos de ceniza. En aquel entonces le había parecido algo bueno en lo que pensar, más una prueba que un deseo de crear algo sustancial. Si bien todavía era un ritual maravilloso, uno que él le enseñaría a su aprendiz cuando fuera mayor. También era el potencial de fusionar cualquier cosa con cualquier cosa. Los únicos límites son lo que puedes conseguir y cuántos ecos estás dispuesto a usar como combustible. Pero aún así, no era más que jugar a ser Dios cuando los padres decidieron intentarlo con los niños. Jaune se molestó. Pero eso no es lo que importa ahora. Apartando todos los pensamientos perdidos, hizo todo lo posible para volver a concentrarse en la tarea. Lanzando una mirada de advertencia hacia lo más profundo del bosque. Desde donde una niebla se arrastraba lentamente por el suelo del bosque. El repiqueteo de pies suaves chapoteando a través del barro y la tierra resonó en la niebla. Una niebla en la que el camino conducía más profundamente. Bueno, eso no es siniestro en lo más mínimo. Jaune murmuró. Con un suspiro giró el hombro. Pasando por encima de los cadáveres y adentrándose más en el bosque. Ignorando cómo la niebla le dio la bienvenida. Ahora te tengo, bestia. Una voz acalorada gritó con fervor. Un disparo resonó entre los árboles.
Chispas iluminaron brevemente la niebla cuando el metal chocó con el metal. Se escuchó el repugnante sonido de una espada desgarrando la carne. El silencio regresó al bosque con el sonido de un cadáver chocando contra el suelo del bosque. Solo el suave eco de las botas sobre la grava rompe el silencio. Viajando más profundamente en la niebla. Hereje. Un grito de miedo y de furia a la vez, seguido de un disparo. La bala atraviesa inofensivamente la forma fantasmal. Se escuchó un suave grito ahogado, el rifle cayó al suelo del bosque mientras una espada brotaba de su pecho. El metal capta los rayos de la luna, reflejando unos ojos para siempre congelados de horror. Con un suave ruido sordo el silencio del bosque fue devuelto. Niebla que los envuelve a ambos. La paz canta eternamente. Una voz suave susurró, cada palabra dicha como si estuviera tejida en seda. ¿Qué brujería me lanzaste tú, tu monstruo? Gritó una voz histérica y el rifle cayó inofensivamente al suelo del bosque. Dos ojos rotos miraron al cielo indiferente, un sollozo se escapó y rápidamente se convirtió en una risa loca e histérica. Estábamos matando bestias, nos dijeron, estábamos matando a nuestro prójimo. ¿Qué más mentiras me ha dicho la iglesia? ¿Nos ha dicho, a nosotros? Las lágrimas caían libremente, negras, como cosas alquitrán. El verdugo no dijo nada, solo lo miró fijamente impasible. Déjame ahorrarte el problema. Un sollozo entrecortado, seguido del crujido del bolsillo del pecho. Una antigua pistola de fuego que brilla bajo la luz de la luna. Ya no quiero estar despierto. Un solo disparo rompió el silencio del bosque. ¿Qué tamaño tiene este bosque? Murmuró Jaune, mirando hacia arriba. La luna su única compañera. E incluso su luz tuvo dificultades para atravesar el espeso dosel. Era casi como si el bosque estuviera vivo, haciendo todo lo posible para ahogar la vida de todo lo que había dentro. Que su hechizo le había quitado una porción mayor de su espiritualidad que la que pretendía simplemente ser la guinda del pastel. No estaba peligrosamente desequilibrado, no había comenzado a ver ni oír más de lo habitual, pero se sentía enfermo y cansado de una manera que solo sentarse y descansar podía sanar. Lamentablemente el descanso era un lujo que escaseaba. Si bien la luz de la luna era una compañera bienvenida, su linterna era su única fuente constante de luz. Pero si dejara de canalizar su espiritualidad en él, quedaría en total oscuridad. Entonces se encontró en un pequeño dilema. Dejar de canalizar su espiritualidad, permitir que se recupere, pero se encuentra en total oscuridad. O seguir adelante mientras lo ignoras. Al pasar junto a otra efigie de hueso, Jaune se quedó paralizado. Se le escapa una risa autocrítica. Soy un idiota. Él resopló. Croce Amors corta instantáneamente una rama baja. Cortar más ramas de un palo particularmente bueno. Sacando un paño empapado en aceite, lo envolvió firmemente alrededor de un extremo y chasqueó los dedos. El fuego ardía lentamente en su antorcha improvisada. Al tener otra fuente de luz, dejó de canalizar su espiritualidad hacia su linterna. Al instante se quitó un peso de encima. No era grande ni aplastante, pero llenaba sus estocadas de aire limpio. De verdad, realmente necesito sacar mi cabeza de las nubes. Solo porque se pueda hacer algo con lo sobrenatural, no significa que deba hacerlo. Jaune murmuró para sí mismo. Pero, nota para mí, nunca dejes que la espiritualidad permanezca desequilibrada. Nubla el juicio. Aún así, fue un éxito, más o menos. Había sido un éxito, pero no en la forma que él pretendía. El costo de la espiritualidad también fue mucho mayor de lo que pretendía. Pero supongo que alguien se tranquiliza si se le despoja por completo de su voluntad de vivir, solo que en un sentido más extremo. Jaune murmuró, sus ojos escaneando la línea de árboles. La luz más brillante de su antorcha se refleja en ojos brillantes llenos de hambre voraz. El suave repiqueteo de pies en el barro todavía lo sigue. En primer lugar, nunca se fue. Después de todo, el bosque tenía hambre. Son muchos los habitantes que lo persiguen. Esperando ansiosamente el momento en que cayera muerto para poder darse un festín. Es broma, mi resistencia es mejor que la de ellos. Jaune se rió oscuramente para sí mismo. Necesitando un resquicio de esperanza al que aferrarse. Los bosques oscuros se lo tragaron todo, cada gota de vida, cada bocado de esperanza. Todo eran nutrientes para el bosque. Mirando hacia el cielo, un profundo suspiro escapó de Jaune mientras caminaba más profundamente en la niebla. Unisi que quería negar se había vuelto más y más plausible cuanto más probaba sus hechizos. Una oscura verdad que había intentado ignorar, queriendo enterrar su rostro en la tierra y esperar a que se le pasara el pensamiento.
Y tal vez mis hechizos no sean tanto hechizos como oraciones, el susurro desapareció en el viento, tragado por la niebla. Necesito una brújula, murmuró Jaune, sacando el molotov de antes y vertiendo un poco más de aceite en su antorcha. El fuego comenzó a debilitarse. No podía dejarlo morir. Le ayudó a mantener a raya las sombras del bosque y de su mente. Había crecido entre altos robles y pinos, con raros abedules y álamos esparcidos por todas partes. Sin embargo, incluso si los gringos hubieran habitado, el bosque habría sido tranquilo, grande pero atractivo. Había una oscuridad siniestra en estos bosques. La niebla tampoco ayuda. De nuevo escuchó el repiqueteo de pies o patas corriendo por el barro. Las ramitas se rompieron, los arbustos muertos crujieron y los fuertes jadeos resonaron en la niebla. Moviendo su antorcha vio el hambre voraz brillar en sus ojos brillantes antes de retirarse más profundamente en la niebla. Dando un paso hacia ellos, las sombras se retiraron aún más hacia la niebla. Necesito salir. Ahora, no puedo quedarme. Jaune murmuró, acelerando el paso. Pasos largos caminando sobre pequeños arroyos y rocas cubiertas de musgo. La sed de sangre había convertido a la gente de Yharnam en bestias sedientas de sangre. Jaune no tenía ningún deseo de descubrir en qué había transformado el hambre a los habitantes del bosque. Parecería que cualquiera que esté contaminado por la sangre está condenado a un destino cruel, murmuró Jaune, lanzando otra mirada a lo profundo del bosque. No es que merezcamos menos. Al adentrarse más en la niebla, las ramitas se rompieron detrás de él, haciendo eco de cada uno de sus pasos. Bueno, eso no es nada reconfortante, murmuró Jaune, la audaz marca de un cazador ardiendo en sus dedos. Su efecto no se ve por ninguna parte. Pero sí confirma que o el bosque está maldito o que algo anda mal con esta niebla. Respirando profundamente, saboreó la niebla en sus pulmones, estallando en un ataque de tos. Sus pulmones ardían como nunca antes lo habían hecho. Por supuesto, no podría ser lo uno o lo otro, ¿verdad? Jaune tosió y frunció el ceño. La espiritualidad se agitó al reconocer el sabor de múltiples alucinógenos con los que estaba mezclada la niebla. Al tomar una tableta de antídoto, Jaune sintió que la irritación en sus pulmones remitía. No fue un efecto inmediato, pero un suspiro de alivio lo invadió. El chasquido de las ramitas y el golpeteo se alejan lentamente, permitiéndole aliviar ligeramente la tensión en sus hombros. Mirando a su alrededor,